El 10 de abril de 2026, a las 20:07 hora del este de los Estados Unidos, la cápsula Orion amerizó en el Pacífico frente a las costas de San Diego. Misión completa. Los 4 astronautas vivos. El escudo aguantó. Pero antes de ese momento hubo 6 minutos. 6 minutos en que nadie en la Tierra sabía si Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen seguían vivos. 6 minutos en que la física decidió sola. Sin ingenieros, sin controladores de vuelo, sin protocolos de emergencia. Solo el escudo y el fuego y el silencio. Esto es lo que ocurrió durante esos 6 minutos. Y esto es lo que los astronautas dijeron que sintieron. Con sus propias palabras, 24 horas después, en Houston. Hay algo que los 4 astronautas sabían antes de que empezara la reentrada. No una predicción, una certeza. Sabían que en algún momento de ese día, en algún punto sobre el Pacífico, la cápsula Integrity iba a entrar en la atmósfera terrestre, y el plasma iba a cortar toda comunicación con la Tierra. No durante segundos, durante minutos. Y que durante esos minutos nadie iba a poder hacer nada por ellos. Habían pasado 10 días en el espacio. 10 días en que el universo hizo con sus cuerpos exactamente lo que hace con todos los cuerpos que salen de la gravedad terrestre. Los músculos se habían debilitado. Los huesos habían perdido densidad. El corazón había aprendido a bombear sin esfuerzo, porque no había gravedad que resistir. El sistema vestibular, los cristales del oído interno que detectan la aceleración y dicen al cerebro cuál es arriba y cuál es abajo, había pasado 10 días sin una señal gravitacional de referencia. 10 días aprendiendo que el espacio no tiene arriba ni abajo. Y ahora, en las horas finales, todo eso iba a ser puesto a prueba de la manera más brutal posible. El regreso a la gravedad terrestre. No gradualmente, de golpe, a 40.000 kilómetros por hora. A las 19:53, hora del este, la cápsula Integrity cruzó la interfaz de entrada a la atmósfera. 400.000 pies sobre el Pacífico, viajando a 35 veces la velocidad del sonido, a 1.956 millas estatutarias del punto de amerizaje. En Houston, los controladores de vuelo registraron el evento. Las pantallas que llevaban 10 días mostrando telemetría en tiempo real empezaron a contar el tiempo que faltaba. La cápsula estaba en la atmósfera. El proceso había comenzado. Dentro de la cápsula, los 4 astronautas estaban en sus posiciones reclinadas. Trajes de supervivencia presurizados, cinturones apretados, viseras bajadas. La separación del módulo de servicio había ocurrido horas antes. El módulo que había sido el corazón de la misión durante 10 días, el que proporcionaba energía y propulsión y comunicaciones de largo alcance, ardía en ese momento sobre el Pacífico. Los astronautas de la Estación Espacial Internacional, que seguían la misión desde la órbita, vieron la estela. El Allen, astronauta Chris Williams, la fotografió. Escribió más tarde que vieron primero una luz brillante y luego el rastro que el módulo de servicio dejó al quemarse. No vieron la cápsula Orion en sí, solo el rastro, la señal de que algo venía. Wiseman, Glover, Koch y Hansen habían despertado esa mañana al son de 2 canciones que ellos mismos habían elegido. Run to the Water, de Live, y Free, de Zac Brown Band. No fue accidental. Las canciones de despertar en las misiones espaciales son una tradición que viene del programa Apolo. El control de misión las elige o la tripulación las propone. Son el primer mensaje del día, el sonido que enmarca lo que viene. Esa mañana, la última de la misión, la tripulación eligió esas 2. Agua, libertad. El agua a la que iban a llegar, la libertad de haber hecho lo que hicieron.
Reed Wiseman, el comandante, hizo algo antes de la separación del módulo de servicio que no estaba en el cronograma oficial. Sacó su teléfono inteligente y fotografió la Tierra. No con ninguna cámara científica, con su teléfono. La Tierra que crecía en la ventana a medida que se acercaban. En la rueda de prensa de Houston, al día siguiente, Wiseman lo recordó. Dijo, hace 24 horas, la Tierra era así de grande en la ventana. Describió la diferencia entre ver la Tierra como un punto azul desde 405.000 kilómetros y verla llenar la ventana en las horas del regreso. El planeta que había parecido tan pequeño, tan solo, tan frágil, creciendo de vuelta hasta convertirse en todo. En casa. Poco después de las 19:53, el primer indicio del plasma apareció. No en las pantallas de Houston, en las ventanas de la cápsula. Un resplandor, tenue al principio, naranja. Los astronautas que tenían ángulo de visión lo vieron formarse en los bordes de la nave. No como algo amenazante, describen los que han pasado por reentradas, como algo extrañamente hermoso. El plasma tiene colores que ninguna imagen de televisión captura completamente. Naranja que pasa a amarillo, que pasa a blanco. Matices verdes en los bordes más finos. Una combustión que no es fuego en el sentido ordinario. Es la atmósfera comprimiéndose tan violentamente contra la nave que el aire mismo se convierte en plasma. La temperatura en la superficie del escudo empezó a subir. No gradualmente, exponencialmente. Cientos de grados, 1000, 2000, 2760. El Abquat, el material ablativo que cubre la base de la cápsula, empezó a hacer lo que fue diseñado para hacer. Carbonizarse. Quemarse de manera controlada. Cada capa que ardía se llevaba consigo energía térmica. Un sacrificio molecular planificado. El material que se destruía para que lo que había detrás sobreviviera. Y luego ocurrió lo que la NASA había documentado en Artemis 1, pero no había podido reparar completamente. El desprendimiento incorrecto del escudo. Las bolsas de gas atrapadas en el interior del Abquat durante la fabricación se calentaron y se expandieron. La presión rompió el material desde dentro. No de la manera controlada del diseño. De una manera que los modelos no predecían completamente. Partes del escudo se desprendieron de manera irregular. El mundo lo supo horas después, cuando la NASA confirmó en la rueda de prensa que había habido un desprendimiento incorrecto. Pero la misión fue un éxito. El escudo aguantó. Los desprendimientos no comprometieron la integridad de la cápsula. Los astronautas no lo sintieron desde dentro. No en ese momento. Lo que sintieron fue otra cosa. Lo que sintieron fue el fuego, no el calor. La nave estaba protegida del calor. El fuego visual. El resplandor en las ventanas que se intensificó hasta cubrir completamente el campo de visión. Desde dentro de la cápsula Integrity, durante el pico térmico, no había cielo visible. No había Pacífico. No había nada excepto el blanco brillante del plasma. Una envoltura de fuego que los separaba del universo. La frontera entre el espacio y la Tierra, ardiendo. Y la desaceleración. Cuerpos que llevaban 10 días sin sentir peso, siendo aplastados de vuelta a la gravedad. No una G. No 2. 4. 4 veces el peso del cuerpo presionando contra los asientos. El corazón de Wiseman, que había reducido su masa muscular adaptándose a la microgravedad, bombeando de pronto contra 4 veces la resistencia normal. Los músculos del cuello de Glover, que no habían tenido que soportar el peso de una cabeza durante 10 días, aguantando ahora el equivalente de 20 kilogramos sobre los hombros. El sistema vestibular de Koch, que había aprendido a interpretar el espacio sin gravedad, recibiendo la señal más intensa que había procesado en 10 días. La readaptación ocurriendo en tiempo real.
en el peor momento posible, y entonces el plasma fue suficientemente denso. La señal de radio, que había estado degradándose durante los primeros minutos de reentrada, cedió completamente. El silencio. Tim Houston, el controlador de comunicaciones, dijo en voz baja las palabras que había dicho en todos los ensayos. Apagón de comunicaciones confirmado. En las pantallas, la telemetría en tiempo real se detuvo. Los últimos valores registrados quedaron congelados, como una fotografía del estado de la nave en el instante en que el plasma la engulló. El director de vuelo, Rick Hempfling, anotó la hora. Y la sala esperó. 6 minutos. No los 4 que estaban nominalmente previstos. 6. 2 minutos más de silencio de los que el modelo había calculado. El mismo patrón del Apolo 13, cuando el corredor de reentrada ligeramente más superficial extendió el apagón de 4 a 6 minutos. La diferencia entre que la sala de control respire a los 4 minutos o que mire el reloj con la frecuencia específica que el entrenamiento no puede eliminar completamente. 4 minutos 20. 4 minutos 40. 5 minutos. 5 minutos 20. Dentro de la cápsula, en ese silencio de radio, los 4 astronautas no estaban en silencio. Los sistemas de la nave generaban ruido. Los propulsores de actitud haciendo microcorrecciones para mantener el escudo orientado correctamente. Las alarmas de monitorización activas. La computadora ejecutando procedimientos. Y el rugido de la desaceleración aerodinámica, la física de 40.000 km por hora convirtiéndose en calor y en fuerza. No era un silencio tranquilo. Era el silencio de las comunicaciones externas en medio de un entorno físico extremo. Lo que Reed Wiseman sintió durante esos 6 minutos no lo ha descrito en detalle todavía. Pero lo que dijo en Houston al día siguiente da la estructura. Dijo que hace 24 horas la Tierra era así de grande en la ventana. Dijo que estar a más de 321.000 kilómetros de casa, antes del lanzamiento, se siente como el sueño más grande del mundo. Y que cuando estás ahí fuera, solo quieres volver con tu familia y tus amigos. El comandante que ha gestionado la misión durante 10 días, que ha monitoreado cada sistema, que ha tomado cada decisión crítica, en el momento de la reentrada redujo su experiencia a lo esencial. Quiero volver. Victor Glover dijo en Houston algo que se convirtió instantáneamente en la frase que más circuló de la rueda de prensa. Todavía no procesamos lo que hicimos. Dijo que todo lo que vieron, todo lo que hicieron, todo lo que fue compartir esa experiencia con quienes la compartió, es demasiado grande para caber en un solo cuerpo. Un físico podría decir que Glover estaba describiendo el problema de la consciencia, la incapacidad del sistema nervioso de procesar en tiempo real la magnitud de lo que está viviendo. El cerebro que registra los eventos, pero no puede integrarlos completamente mientras ocurren. Que necesita tiempo. Que necesita distancia. Que lo que vivió durante esos 6 minutos sobre el Pacífico todavía estaba siendo procesado 24 horas después, en un hangar en Houston. Christina Koch no pudo dormir esa noche. No en el buque de recuperación. No en las instalaciones médicas. Su mente no se detuvo. Y cuando llegó su turno en Houston, dijo algo que empezó en un lugar específico y terminó en el universo. Dijo que el inicio y el final de la misión fueron momentos humanos aquí en la Tierra. El inicio, cuando el gerente de la misión tocó a su puerta en las habitaciones de la tripulación y le susurró en la oscuridad: «Cristina, estamos listos para el lanzamiento. Levántate». El final, cuando la enfermera en el buque de recuperación la ayudó a acostarse después del amerizaje y le preguntó: «Señora, ¿puedo darle un abrazo?». Un susurro en la oscuridad y una pregunta sobre un abrazo. Esos fueron los límites de la misión para Christina Koch. No el lanzamiento,
no el amerizaje, no los 6 minutos del plasma, el momento humano que los precedió y el momento humano que los siguió. Y dijo algo sobre lo que la impactó durante el vuelo que no era lo que todos esperaban escuchar. Dijo: lo que me impactó no fue necesariamente solo la Tierra, fue toda la negrura a su alrededor. La Tierra era solo este bote salvavidas suspendido e imperturbable en el universo. Planeta Tierra, ustedes son una tripulación. Una mujer que ha pasado 328 días en la Estación Espacial Internacional, que ha visto la Tierra desde la órbita más veces de las que puede contar, y que desde 405.000 kilómetros, desde más lejos de lo que ninguna mujer en la historia había estado, no vio el planeta. Vio la negrura a su alrededor, el vacío que hace que el planeta sea lo que es, frágil, solo, inimaginablemente precioso. Jeremy Hansen esperó al final, y dijo algo que resumió lo que los cuatro habían insinuado sin decirlo directamente. Dijo: no nos han escuchado hablar mucho de la ciencia, porque es la experiencia humana la que es extraordinaria para nosotros. El primer canadiense en el espacio profundo. El primer vuelo de su carrera no habló de datos, habló de lo que significa ser humano y hacer lo que hicieron. Y luego se dirigió al mundo entero con una imagen que solo alguien que ha estado donde estuvo puede construir. Dijo: nosotros somos un espejo que les refleja a ustedes. Si les gusta lo que ven, entonces miren un poco más adentro. Estos son ustedes. 5 minutos 50. 6 minutos. La señal volvió. No como una voz limpia. Como estática primero. Luego fragmentos. Luego la voz de la tripulación. En Houston, Rick Hempfling, el director de vuelo de la reentrada, que había anotado la hora del inicio del apagón, anotó la hora del final. Integrity y su tripulación de 4 astronautas, dijo en la conferencia de prensa posterior, volaron 1.123.869 kilómetros. Alcanzamos una velocidad máxima de 39.686 kilómetros por hora. Logramos nuestro objetivo de ángulo de trayectoria de vuelo con un margen del 0,4%. Volamos un alcance de entrada de 3.148 kilómetros y amerizamos a menos de 1 milla de nuestro objetivo. Un tiro de precisión astronómica. Después de 10 días. Después de 405.000 kilómetros. Después de 6 minutos de silencio. Dentro de 1 milla del objetivo. Howard Hu, el director del programa Orion, describió el momento en que los paracaídas se desplegaron. Dijo que él mismo gritaba: «¡Vamos, vamos, vamos!». No en voz baja. A gritos, el director del programa más ambicioso de la NASA, desde el Apolo, que ha pasado años gestionando el escudo térmico imperfecto y las decisiones sobre si volar o no volar, gritando solo cuando los paracaídas salieron sobre el Pacífico. Eso dice algo sobre lo que esos 6 minutos significaron también desde el otro lado. Los paracaídas pilotos primero. Luego, los droguechutes que redujeron la velocidad de 480 km por hora a poco más de 200. Luego, los 3 paracaídas principales. Cada uno del tamaño de una cancha de fútbol americano, desplegándose en secuencia sobre el Pacífico en la tarde del 10 de abril. Las cámaras del buque de recuperación los capturaron. Las imágenes dieron la vuelta al mundo en segundos. No porque fueran técnicamente espectaculares, sino porque sabíamos lo que habían costado. 6 minutos de no saber, y luego 3 paracaídas blancos sobre el azul del Pacífico. La cápsula tocó el agua a las 20:07 hora del este. El impacto fue más brusco de lo que parecía en las imágenes. El Pacífico desde el aire parece suave. Desde dentro de una cápsula que aterriza a 27 kilómetros por hora, no lo es. Los 4 cuerpos que habían aguantado 10 días de microgravedad, 6 minutos de plasma y 4 Gs de desaceleración, sintieron el último golpe.
el último impacto físico de la misión. Y luego la cápsula se balanceó en las olas. Y el sistema vestibular, que había pasado por más recalibraciones en un día de las que experimenta en años ordinarios, tuvo que procesar una última señal. El movimiento del mar. Los equipos de recuperación llegaron. Los buzos de la Marina verificaron que no había gases tóxicos. Aseguraron las líneas de flotación. Y abrieron la escotilla. La escotilla que Gus Grissom murió sin tener. La que abre hacia afuera en menos de 3 segundos. Que existe porque 3 hombres murieron en 1967 con una escotilla que no podía abrirse bajo presión. Los 4 astronautas fueron sacados de la cápsula en el orden protocolar. Asistidos, no porque no pudieran moverse por sí mismos en sentido absoluto, sino porque después de 10 días en microgravedad, el cuerpo necesita tiempo para recordar cómo funciona la gravedad. El mismo peso de la cabeza se siente extraño. Los pies en el suelo o en el pontón de goma del equipo de recuperación se sienten como una información nueva que el cerebro tiene que procesar. Koch lo había vivido antes. 328 días en la ISS y el regreso lento a la gravedad. Sabía exactamente lo que venía. El mareo del mar que se añade a la readaptación vestibular. La debilidad muscular que es real aunque no sea dramática. La sensación de que el cuerpo es más pesado de lo que debería ser. Que siempre lo fue, pero que 10 días habían sido suficientes para olvidarlo casi completamente. La tripulación de la Estación Espacial Internacional, que había visto la estela de reentrada, los que vieron la luz brillante sobre el Pacífico desde la órbita, esperaban en el espacio mientras la cápsula amerizaba. Ellos eran la audiencia más cercana físicamente. Los únicos seres humanos que habían visto desde fuera lo que Weissman, Glover, Koch y Hansen habían vivido desde dentro. No la cápsula, el rastro, la firma de plasma en la atmósfera superior que dice que algo atravesó el fuego, que sobrevivió. Los médicos de la NASA subieron a bordo 1 hora y 10 minutos después del amerizaje. Revisaron el estado de salud de los 4. El informe que dieron al mundo fue breve. Los astronautas se sienten bien. Están felices de regresar a la Tierra. No fue una declaración entusiasta. Fue la más honesta que se podía dar en ese momento. Se sienten bien. No perfectamente. No sin marcas de lo que habían vivido. Bien. Y felices de estar en casa. En la rueda de prensa de Houston del 11 de abril, la sala estaba llena de personas que habían trabajado en el programa Artemis durante años. Ingenieros, controladores de vuelo, técnicos, directivos, las personas que habían diseñado el escudo térmico imperfecto. Las que habían tomado la decisión de volar con ese escudo. Las que habían calculado la trayectoria modificada. Las que habían pasado 6 minutos mirando pantallas que no se actualizaban. Y los 4 astronautas que habían estado dentro de la cápsula durante esos 6 minutos. Weissman fue el primero en hablar. Dijo que es un privilegio especial ser humano. Y que es un privilegio especial estar en el planeta Tierra. No lo dijo como un cliché de astronauta. Lo dijo como alguien que acaba de ver el planeta desde 405.000 kilómetros y que acaba de atravesar el fuego para volver a él. El privilegio de ser humano. El privilegio de estar en el planeta. 2 afirmaciones que solo son completamente comprensibles para alguien que acaba de tener la perspectiva de no estarlo. Glover habló de lo que no podía procesar todavía, y de su familia. Dirigiéndose a las 5 mujeres de su familia que estaban en la sala, dijo: «Los amo. Y no solo a ellas». Dijo: «A todos ustedes. Un piloto naval, el primer afroamericano en el entorno lunar,
que después de 10 días en el espacio y 6 minutos de plasma y el amerizaje en el Pacífico, dijo que lo que vivió es demasiado grande para caber en un solo cuerpo, que todavía no lo había procesado, que necesitaba tiempo. La honestidad de un hombre que sabe que lo que vivió cambiará cómo se ve a sí mismo y cómo ve el mundo, pero que todavía no sabe exactamente de qué manera. Koch describió su misión con 2 momentos humanos, que no ocurrieron en el espacio. El susurro en la oscuridad antes del lanzamiento, y el abrazo de la enfermera en el buque después del amerizaje. Todo lo que ocurrió entre esos 2 momentos, los 405.000 kilómetros, el sobrevuelo lunar, los 6 minutos del plasma, estaba dentro de esos 2 instantes humanos, contenido entre un susurro y un abrazo. Y lo que le impactó más de todo el viaje no fue la Tierra, fue la negrura a su alrededor, el vacío que hace que la Tierra sea lo que es, la comprensión de que el planeta es un bote salvavidas, que es todo lo que tenemos, que es incomparablemente precioso precisamente porque el universo que lo rodea es completamente inhóspito. Planeta Tierra, ustedes son una tripulación. Hansen habló de lo que no habían dicho. Dijo que no los habían escuchado hablar mucho de la ciencia, porque era la experiencia humana lo que era extraordinaria. El primer canadiense en el espacio profundo. El hombre que fue a la órbita lunar en su primera misión eligió hablar de lo humano en lugar de lo técnico. Y terminó con la imagen del espejo. Nosotros somos un espejo que les refleja a ustedes. Si les gusta lo que ven, entonces miren un poco más adentro. Estos son ustedes. Esa imagen tiene una precisión que va más allá de la retórica. Weissman, Glover, Koch y Hansen no fueron al espacio porque sean diferentes a los demás. Fueron porque la humanidad produce, de vez en cuando, personas que son capaces de hacer lo que la humanidad necesita que alguien haga. Que son capaces de subirse a una cápsula con un escudo imperfecto, sabiendo exactamente lo que el escudo tiene de imperfecto. Que son capaces de atravesar 6 minutos de silencio y fuego, sin posibilidad de comunicación con nadie. Y que son capaces de volver y decirle al mundo que lo que vieron es un reflejo de lo que el mundo es. No ellos, el mundo. Los 6 minutos de silencio del 10 de abril de 2026 son ya historia. No historia en el sentido de que quedaron registrados. Historia en el sentido de que cambiaron lo que viene después. El escudo térmico de la Orion aguantó, con sus imperfecciones, con su desprendimiento incorrecto, con el material que se desprendió de maneras que los modelos no predijeron completamente. Aguantó. Y los datos de telemetría que llegaron a Houston cuando el apagón terminó son ahora el conjunto de información más valioso que el programa Artemis tiene. No los datos de los ingenieros que calcularon la trayectoria, los datos del escudo real en condiciones reales, las temperaturas medidas durante el pico térmico, la ablación documentada en tiempo real, los patrones de desprendimiento que los modelos no predijeron. Esos datos son los que certificarán o no certificarán el sistema para Artemis 3, la misión que aterrizará en el polo sur lunar, la misión que llevará a la primera mujer a la superficie de la Luna, la que hará lo que Artemis 2 no hizo porque no era su trabajo. Aterrizar. Sin los 6 minutos del 10 de abril, no hay Artemis 3. Sin Artemis 3, no hay regreso humano a la Luna en esta generación. Sin ese regreso, el programa que ha costado décadas y decenas de miles de millones de dólares no habría producido lo que prometió producir. Eso es lo que los 6 minutos de Weissman, Glover, Koch y Hansen cambiaron. No con heroísmo abstracto. Con la física del escudo que aguantó. El director de vuelo, Hempfling, dijo en la rueda de prensa
que amerizaron a menos de una milla de su objetivo. Una milla. De millones de kilómetros recorridos, de 6 minutos de silencio sobre el Pacífico, de 10 días que reescribieron los cuerpos de 4 personas, el resultado final fue un amerizaje a menos de una milla del punto calculado. La precisión de eso no es accidental. Es el resultado de décadas de aprendizaje del programa espacial americano. Aprendizaje que costó 24 nombres en el Space Mirror Memorial de Cape Kennedy. Aprendizaje que costó el Apolo 1 y el Challenger y el Columbia. Aprendizaje que llegó hasta los 6 minutos del 10 de abril y que los hizo posibles. Hay algo que Jim Lovell, si estuviera viendo la rueda de prensa del 11 de abril, habría reconocido. No los sistemas, no la tecnología, no el escudo modificado ni la trayectoria calculada. La cara de los 4 astronautas mientras hablaban. La cara de personas que acaban de hacer algo que saben que es extremo y que todavía no han terminado de procesar lo que significa. Lovell fue al espacio 4 veces. 2 en Gemini, 2 en Apolo, el Apolo 8, la primera misión en orbitar la Luna, y el Apolo 13, que fue al entorno lunar y estuvo a punto de no volver. Cuando amerizó en el Pacífico el 17 de abril de 1970, después de 4 días a 3 grados centígrados y 200 mililitros de agua al día y el silencio de reentrada que duró 6 minutos, dijo que el alivio que sintió fue de un tipo diferente a cualquier otra experiencia que hubiera tenido. No el alivio de un problema resuelto. El alivio de estar vivo cuando no era completamente seguro que lo estarías. Weissman dijo en Houston que no fue fácil estar a más de 320.000 kilómetros de casa. Que antes del lanzamiento se siente como el sueño más grande del mundo. Y que cuando estás ahí fuera, solo quieres volver con tu familia y tus amigos. Lovell escribió en sus memorias algo similar. Que en el Apolo 13, en algún momento de los 4 días de supervivencia, dejó de pensar en el objetivo de la misión y empezó a pensar solo en volver. En el Odyssey, en la reentrada, en el Pacífico, en casa, los astronautas del Apolo 13 no llegaron a la Luna. La cápsula Integrity llegó al entorno lunar y volvió. Son misiones completamente diferentes en términos técnicos. Pero el momento en que los astronautas miraron por las ventanas y vieron el planeta creciendo y pensaron solo en volver, es el mismo momento. Separado por 56 años, e igual de humano, Weissman dijo en Houston algo que no era para el público. Era para sus 3 compañeros. Dijo, estamos unidos para siempre. Nadie aquí abajo va a saber nunca lo que los 4 hemos pasado. Y ha sido la cosa más especial que pasará jamás en mi vida. Eso es lo que los 6 minutos de silencio sobre el Pacífico produjeron. No un dato técnico, no una certificación del escudo. Un vínculo entre 4 personas que vivieron algo que nadie más ha vivido en más de 50 años. El entorno lunar, el espacio profundo, el fuego de la reentrada. Los 6 minutos en que la física decidió sola, y ellos esperaron. Sin poder hacer nada excepto confiar en el escudo y en la trayectoria y en los ingenieros que los calcularon. Y el planeta que creció en la ventana mientras bajaban. Hansen dijo que nosotros somos un espejo que les refleja a ustedes. Koch dijo que la Tierra es un bote salvavidas suspendido e imperturbable en el universo. Glover dijo que todo lo que vivió es demasiado grande para caber en un solo cuerpo. Weissman dijo que es un privilegio especial ser humano. 4 personas. 4 maneras diferentes de decir lo mismo. Que el espacio cambia cómo se ve la Tierra. Que ver la Tierra desde allá cambia cómo se ve la humanidad. Y que lo que se ve, cuando se ve desde esa distancia, es que vale la pena. El planeta frágil y solo en la negrura.
el bote salvavidas suspendido. Vale la pena atravesar el fuego para volver a él. El 10 de abril de 2026, a las 20:07 hora del este, la cápsula Integrity amerizó en el Pacífico. 6 minutos antes era imposible saber si lo haría. Eso es lo que los 6 minutos cambiaron. No el universo, no la historia en abstracto. La posibilidad concreta de que 4 personas específicas, con nombres y familias y cosas que habían dicho que querían volver a hacer, volvieran. Y volvieron. El 11 de abril de 2026, pocas horas después de la rueda de prensa de Houston, la NASA confirmó lo que los ingenieros ya sabían. El escudo térmico de la cápsula Integrity había sufrido un desprendimiento incorrecto durante la reentrada. El mismo tipo de desprendimiento que habían documentado en Artemis I. Las bolsas de gas atrapadas en el Apcoat durante la fabricación se habían expandido bajo el calor extremo. El material se había desprendido de maneras que los modelos no predijeron completamente. Pero los datos de telemetría del apagón confirmaron que las temperaturas dentro de la cabina se mantuvieron dentro de los límites de diseño. La integridad estructural de la cápsula no fue comprometida. Los 4 astronautas nunca estuvieron en peligro por el desprendimiento. La trayectoria modificada, la que los ingenieros habían calculado para reducir la exposición del escudo al entorno térmico más agresivo, había hecho su trabajo. No perfectamente, de manera suficiente. Y esa diferencia entre perfecto y suficiente es la diferencia que define el programa espacial. No existe el escudo perfecto. No existe la misión sin riesgo. No existe el sistema que garantiza que los 4 astronautas van a volver independientemente de lo que ocurra. Lo que existe es el mejor esfuerzo de miles de personas durante años. El análisis más riguroso posible con la información disponible. Y la confianza de 4 personas en ese esfuerzo. Lo que el desprendimiento incorrecto del 10 de abril deja al programa Artemis es una paradoja. El escudo falló de la manera que los ingenieros habían documentado. Y la misión fue un éxito. Los 2 hechos son verdad simultáneamente. El escudo aguantó con cicatrices. No sin ellas. Con ellas. Y los datos de esas cicatrices, las temperaturas exactas y los patrones de desprendimiento medidos en tiempo real, son ahora el conjunto de información más valioso que los diseñadores del escudo de Artemis III tienen. La imperfección documentada. La falla controlada que no fue una falla. El aprendizaje más costoso que puede obtenerse, con vidas humanas como la única fuente de datos definitiva. Hay un detalle de la misión Artemis II que el director de vuelo Rick Hemphill eligió mencionar como su momento favorito de la misión. No el amerizaje, no el sobrevuelo lunar, no los 6 minutos del plasma. La tripulación nombró cráteres en la superficie de la Luna. Durante el sobrevuelo del 6 de abril, mientras sobrevolaban la cara oculta y la cara visible de la Luna desde una altitud de aproximadamente 7.600 kilómetros, los 4 astronautas observaron la superficie con instrumentos y con sus propios ojos. Y nombraron 2 cráteres. Uno de ellos en honor a la difunta esposa del comandante Weissman. La mujer de Reed Weissman, que no vivió para ver a su esposo viajar al entorno lunar, tiene ahora su nombre en la superficie de la Luna. Hemphill lo eligió como su momento favorito porque captura algo que ningún dato técnico puede capturar. El motivo humano que hay detrás de la ingeniería. La persona específica que hace que el regreso sea urgente. Que hace que los 6 minutos del plasma sean algo más que física. Weissman no habló de eso en la rueda de prensa de Houston. Algunas cosas no se dicen en público, pero están ahí, en la superficie de la Luna, permanentes. El nombre que un hombre llevó consigo a 405.000 kilómetros y dejó grabado en un cráter que ningún ser humano ha pisado todavía. Un nombre en la Luna.
como los de Grissom, White y Chaffee, que también están allí, en diferentes formas, por diferentes razones, pero permanentes de la misma manera. Hay una perspectiva de los 6 minutos del 10 de abril que ningún ser humano en la Tierra tuvo, la de los astronautas de la Estación Espacial Internacional, que miraron desde la órbita mientras la cápsula Integrity cruzaba la atmósfera. El astronauta Chris Williams estaba en la ventana de la ISS cuando ocurrió. Escribió después que vieron primero una luz brillante, luego un rastro. El módulo de servicio quemándose en la atmósfera superior. No vieron la cápsula Orion en sí durante la reentrada. Vieron el rastro vaporoso que dejó atrás en la atmósfera. La imagen que publicó tiene algo que ninguna otra imagen de la misión tiene. Es la perspectiva desde fuera, desde el único punto del universo accesible para seres humanos en el que se puede ver la reentrada como un evento externo. Desde la ISS, los 6 minutos del plasma no eran silencio. Eran luz y rastro, y la evidencia de que algo estaba atravesando la frontera entre el espacio y la Tierra. Los astronautas de la ISS que vieron esa luz brillante sobre el Pacífico sabían lo que estaban viendo. No un meteoro, no una anomalía. 4 personas volviendo a casa. Y la luz que veían era el escudo haciendo su trabajo. El Abquat ardiendo de manera controlada y parcialmente incontrolada, llevándose el calor, protegiendo lo que había dentro. La luz desde fuera era la consecuencia física de que dentro hubiera vida. Rick Hensfling dijo que amerizaron a menos de una milla de su objetivo. Para que ese número sea completamente tangible, conviene entender qué significa. La cápsula Integrity recorrió 1.123.869 kilómetros desde el lanzamiento hasta el amerizaje. 1.123.869 kilómetros. Al final de ese viaje, después de 10 días de vuelo, después de 6 minutos de silencio y fuego, la cápsula amerizó a menos de 1,6 kilómetros del punto calculado. Un cálculo de precisión que requiere conocer la física de la trayectoria de retorno libre desde el entorno lunar, el comportamiento de la atmósfera durante la reentrada, el rendimiento de los paracaídas bajo las condiciones específicas de ese día y las correcciones meteorológicas de último minuto. Todo eso produciendo un resultado dentro de 1,6 kilómetros del objetivo, sobre un planeta que tiene 510 millones de kilómetros cuadrados de superficie. En el Apolo 13, el amerizaje fue también preciso a pesar de los problemas. En el Apolo 13, con la nave dañada, con los sistemas apagados para conservar energía, con la trayectoria calculada en emergencia, amerizaron a 6,5 kilómetros del buque de recuperación. En Artemis II, con 10 días de vuelo nominal, con todos los sistemas funcionando, amerizaron a menos de una milla del objetivo. La diferencia entre los dos números mide medio siglo de aprendizaje del programa espacial americano. Medio siglo de misiones que enseñaron exactamente cómo calcular una reentrada desde el entorno lunar. La precisión de los 6 minutos del 10 de abril no fue accidental. Fue el resultado de todo lo que vino antes. Hay algo en la misión Artemis II que el mundo descubrió en redes sociales pocas horas después del amerizaje. No un dato técnico, no una declaración oficial. Una pregunta de un usuario de la plataforma X. ¿Qué pasó con Rice? Rice es el peluche que viajó en la cápsula Integrity durante los 10 días de la misión. Una mascota informal de la tripulación, una buena, pequeña figura que acompañó a los 4 astronautas a más de 405.000 kilómetros de la Tierra, que estuvo en la cápsula durante los 6 minutos del plasma, que fue el único testigo silencioso de todo lo que ocurrió dentro de la Integrity durante la misión. La NASA respondió al usuario.
La respuesta fue breve y directa. No te preocupes. Rice hizo el viaje de vuelta a la Tierra. También está en casa. Esa respuesta, publicada por la cuenta oficial de la NASA, tuvo miles de interacciones en minutos. No porque el peluche fuera importante en sentido técnico, sino porque la pregunta y la respuesta capturaron algo que las ruedas de prensa y los datos no capturan tan bien. Que la misión tenía una dimensión humana que iba más allá de los sistemas y los protocolos. Que dentro de la cápsula había 4 personas, y también había una pequeña figura que representaba la humanidad más simple y directa de lo que hacemos cuando enfrentamos algo extremo. Ponemos algo pequeño y familiar en el bolsillo. Y lo traemos de vuelta. Hay una declaración de Victor Glover en la rueda de prensa de Houston que merece ser leída con la atención que le corresponde. No es la más elocuente, no es la más poética, es la más honesta. Glover dijo: «Todavía no procesamos lo que hicimos». Dijo que todo lo que vieron, todo lo que hicieron, estar con quienes estuvieron, es demasiado grande para caber en un solo cuerpo. Agradeció a Dios, a sus familias, a todos los que habían trabajado en la misión. Y dijo que los amaba, no solo a su familia, a todos los que estaban en la sala. Hay algo en la frase «todavía no procesamos» lo que hicimos que captura mejor que cualquier declaración elaborada lo que significa regresar de algo extremo. El cerebro no puede integrar la magnitud de lo que vivió en tiempo real. Necesita tiempo. Necesita distancia. Necesita que la adrenalina baje y el cortisol se disipe y el sistema nervioso vuelva al estado basal. Glover habló 24 horas después del amerizaje. Todavía no había terminado de bajar de lo que vivió. Todavía no podía ver completamente lo que había hecho. Y tuvo la honestidad de decirlo exactamente así. No una frase heroica, no una declaración para la historia. Todavía no lo he procesado. Es demasiado grande para caber en un cuerpo. Eso es lo que los 6 minutos del 10 de abril produjeron en Victor Glover. No claridad inmediata. Una magnitud que su mente todavía estaba intentando medir 24 horas después. Y que probablemente seguirá midiendo durante años. El primer afroamericano en el entorno lunar. En su primera misión larga. Que agradeció a Dios y dijo que los amaba a todos, y que todavía no había procesado lo que había hecho. Eso es suficiente. Para entender completamente lo que Victor Glover vivió durante esos 6 minutos, hay que entender el peso específico que él llevaba consigo que ninguno de los otros 3 llevaba. No el peso de ser el piloto, el peso de ser el primer afroamericano en el entorno lunar. Robert Lawrence murió en 1967 antes de poder llegar al espacio. Era el primer astronauta afroamericano de la historia del programa espacial americano. Piloto de la Fuerza Aérea. Doctor en química. Seleccionado para el programa espacial militar, Laboratorio Orbital Tripulado. Murió en un accidente de entrenamiento a los 32 años. Si hubiera vivido, habría sido transferido a la NASA cuando el programa MOL fue cancelado en 1969. Habría podido volar al espacio décadas antes de que Guion Bluford se convirtiera en el primer afroamericano en órbita en 1983. El nombre de Lawrence está en el Space Mirror Memorial de Cape Kennedy. Glover sabe ese nombre. Lo conoce, no como un hecho histórico abstracto, como la persona que debería haber llegado antes que él, cuyo sueño Glover está completando 58 años después. Y durante los 6 minutos del plasma del 10 de abril, mientras la cápsula Integrity ardía sobre el Pacífico y el sistema vestibular de Glover se readaptaba a la gravedad bajo 4 Gs de desaceleración, ese peso también estaba allí. No como carga, como contexto. Cuando Glover amerizó en el Pacífico
y fue sacado de la cápsula y subió al helicóptero de la Marina que lo llevó al USS John P. Murtha. Hizo algo que los astronautas hacen cuando vuelven del espacio. Pisó la cubierta del barco. Y la cubierta era real. No microgravedad. No el suelo artificial de la ISS. No la superficie de la Luna. La cubierta de un barco americano en el Pacífico. La gravedad real. El planeta al que pertenece. Glover dijo que todo lo que vivió es demasiado grande para caber en un solo cuerpo. Tiene razón. No cabe la física del plasma, ni el frío del espacio profundo, ni la vista de la Luna desde 7.600 kilómetros, ni los 6 minutos de silencio, ni el amerizaje en el Pacífico, ni el nombre de Lawrence en el Space Mirror Memorial. Nada de eso cabe en un cuerpo. Por eso necesita tiempo para procesarlo. Y tendrá ese tiempo. Volvió. La imagen de Christina Koch merece ser desarrollada con el detalle que su poesía requiere. La Tierra como bote salvavidas, suspendida e imperturbable en el universo. Cuando Koch dijo eso en Houston, no estaba siendo metafórica en el sentido de que buscara una imagen bonita. Estaba siendo literal. Desde 405.000 kilómetros, la Tierra es pequeña. No en el sentido de que parezca pequeña en comparación con otras cosas cercanas. Pequeña en sentido absoluto. Un disco azul y blanco y verde, rodeado por un negro que no tiene fin visible. Ninguna atmósfera visible desde esa distancia. Ninguna señal de que hay aire respirable en la superficie. Solo la forma y los colores. Y el negro a su alrededor. Un bote salvavidas es un objeto que flota en algo que lo amenaza. El mar amenaza al náufrago. El bote salvavidas es lo que separa la supervivencia de la muerte. Koch vio la Tierra de esa manera. No como el planeta hogar, como el bote, como la única isla de condiciones habitables en un universo que en su mayor parte no tiene condiciones habitables. La negrura a su alrededor no era el trasfondo. Era lo que hacía al bote lo que era. Sin esa negrura, el bote no sería un bote. Sería solo una más de las infinitas superficies de un universo indiferente. Cuando Koch dijo que le impactó más la negrura que la Tierra, dijo algo que cambia la manera de pensar sobre el planeta. La Tierra no es el centro del universo. El universo sabe eso hace mucho tiempo. Pero desde la superficie del planeta, el universo es un decorado. Las estrellas son puntos de luz en un cielo que tiene atmósfera y horizonte, y toda la parafernalia de un planeta vivo. Desde 405.000 kilómetros, el universo no es un decorado. Es lo que es. Incomprensiblemente grande. Incomprensiblemente vacío. Incomprensiblemente indiferente a si el planeta azul y blanco y verde tiene vida o no. Y en ese contexto, la vida en el planeta no es obvia. Es extraordinaria. Planeta Tierra, ustedes son una tripulación, dijo Koch. Lo dijo a los 6.000 millones de personas que viven en el bote salvavidas. Que son una tripulación en el sentido en que Weissman, Glover, Cook y Hansen son una tripulación. Vinculados de manera ineludible. Por el único bote que existe en este sector del universo. Sin posibilidad de transferirse a otra nave. Sin bote de rescate. Solo el planeta. Y la responsabilidad de mantenerlo habitable. Que es exactamente la responsabilidad de una tripulación. Los 6 minutos de silencio del 10 de abril de 2026 son los primeros minutos de silencio de una reentrada tripulada desde la órbita lunar que el mundo ha vivido desde 1972. 53 años. 2 generaciones enteras de seres humanos que nunca habían vivido la espera de ese tipo de silencio. Y que el 10 de abril lo vivieron. En los estudios sobre cómo las personas procesan el peligro de otros, hay un fenómeno que los psicólogos llaman preocupación empática.
La Syntotasm, activación del sistema de alarma propio frente al peligro de alguien a quien se quiere o con quien se identifica. El mismo sistema nervioso simpático. El mismo cortisol. El mismo aumento del ritmo cardíaco. No porque el peligro sea directo, sino porque el cerebro no distingue perfectamente entre el peligro propio y el peligro de alguien con quien se identifica. El 10 de abril de 2026, millones de personas en el mundo vivieron esa preocupación empática simultáneamente. No por alguien que conocían personalmente. Por 4 astronautas en una cápsula sobre el Pacífico. El silencio de 6 minutos no fue solo de la tripulación de la Integrity y del control de misión en Houston. Fue también del mundo que miraba las pantallas. Del mundo que esperaba que los paracaídas salieran, que apretaba las manos o cruzaba los dedos, o rezaba, o simplemente miraba sin parpadear. Cuando los paracaídas aparecieron sobre el Pacífico y las imágenes dieron la vuelta al mundo, hubo una respuesta global que no fue solo alegría por un logro técnico. Fue el alivio de haber esperado sin saber. La liberación de esa tensión acumulada. El mismo alivio que sintió Howard Hu, el director del programa Orion, cuando gritó «¡Vamos, vamos, vamos!». El mismo alivio que sintieron las familias en la sala del Centro Espacial Johnson. El mismo alivio que sintieron los controladores de vuelo, cuyas pantallas volvieron a actualizarse. Ese alivio compartido dice algo sobre lo que somos como especie. Que podemos identificarnos con 4 personas en una cápsula a miles de kilómetros. Que su peligro activa nuestros sistemas de alarma como si fuera nuestro propio peligro. Que cuando los paracaídas salen, algo en nosotros que estaba contraído se relaja. Y que esa respuesta, esa capacidad de sentir el peligro y el alivio de personas que no conocemos, es parte de lo que hace que la exploración espacial importe. No el escudo, no la trayectoria, la capacidad humana de importarnos lo que le pasa a otros humanos, incluso cuando están a 40.000 kilómetros por hora sobre el Pacífico, incluso cuando lo único que podemos hacer es esperar. Hay algo en las canciones que la tripulación eligió para su último despertar que no es anecdótico. Run to the Water y Free. No son canciones neutras, son declaraciones de intención. Run to the Water, de Live, tiene un verso que cualquiera que conoce la canción recuerda. El río que fluye, la dirección del movimiento, la atracción hacia algo más grande que uno mismo. No es una canción sobre el espacio, es una canción sobre moverse hacia lo que te llama, sobre no quedarse quieto cuando hay algo al otro lado del horizonte. Free, de Zac Brown Band, es más directa, la libertad como el estado al que se aspira. El cielo abierto, la amplitud de lo que se puede ser cuando se deja de estar confinado. La tripulación de Artemis II eligió esas 2 canciones para su último despertar en el espacio, el día en que iban a volver a casa. El día de los 6 minutos. Agua, libertad. El Pacífico al que iban a llegar. La libertad de haber hecho lo que habían hecho. Y la libertad de volver, que no es un cliché. Es la libertad más concreta que existe. La de sobrevivir algo que podría haberte matado. La de estar en el Pacífico con los paracaídas desplegados y el planeta abajo. Libre. Los 6 minutos del 10 de abril no fueron el final de nada. Fueron el principio de lo que viene. Los datos del escudo térmico de la Integrity están siendo analizados en este momento por los ingenieros del programa Artemis. Las temperaturas medidas durante el pico térmico. Los patrones de desprendimiento del UPCOIT. La diferencia entre lo que los modelos predijeron y lo que ocurrió. Ese análisis determinará si el escudo puede certificarse para Artemis 3, si puede volver a volar con tripulación hacia la Luna, si el próximo equipo de astronautas puede confiar en que el mismo material que ardió el 10 de abril hará lo mismo en la misión siguiente.
Artemis 3 quiere aterrizar en el polo sur lunar. No sobrevolar, aterrizar. Con astronautas que caminarán por la superficie de la Luna por primera vez desde 1972. Incluyendo, por diseño del programa, a la primera mujer en caminar por la Luna. Para llegar ahí, el programa necesita lo que los 6 minutos del 10 de abril produjeron. Datos reales. El comportamiento real del escudo en condiciones reales. La diferencia entre lo que los modelos calculan y lo que la física produce. La misión de Artemis II no era llegar a la Luna. Era probar que el sistema puede llevar a alguien a la Luna y traerlo de vuelta. Los 6 minutos del silencio y el amerizaje, a menos de 1 milla del objetivo, probaron eso. No de manera perfecta. Con el desprendimiento incorrecto del escudo documentado. Con las cicatrices. Pero de manera suficiente para seguir. Y seguir es exactamente lo que Weissman dijo en Houston cuando tomó el micrófono por segunda vez y se dirigió a la sala, llena de personas, del programa Artemis. Dijo, ustedes, caramba, van a ir. Y nosotros vamos a estar ahí, apoyándolos en cada paso del camino. Los 4 astronautas que acababan de volver convirtiéndose en los que apoyan a los 4 que van a ir después. Así funciona el programa espacial. Así funciona siempre. Los que vuelven ayudan a preparar a los que irán. Los que mueren dejan las lecciones que hacen posible que los siguientes sobrevivan. Los 6 minutos del 10 de abril son parte de esa cadena. Un eslabón entre el Apolo 13 y Artemis 3. Entre el silencio de 1970 y el silencio de 2026. Entre lo que era posible entonces y lo que es posible ahora. Los 6 minutos que cambiaron nuestra historia no la cambiaron de la manera dramática en que los titulares sugieren. No cambiaron el universo. No reescribieron las leyes de la física. Hicieron algo más pequeño y más importante al mismo tiempo. Probaron que el sistema funciona, que el escudo, con sus cicatrices, aguanta. Que los cuerpos humanos, con 10 días de microgravedad y los efectos físicos del espacio profundo, pueden sobrevivir la reentrada. Que 4 personas pueden ir al entorno lunar y volver. Y que cuando vuelven, dicen cosas como estas. Estamos unidos para siempre. Es demasiado grande para caber en un solo cuerpo. La Tierra es un bote salvavidas suspendido en el universo. Nosotros somos un espejo que les refleja a ustedes. Esas frases son lo que los 6 minutos del 10 de abril produjeron. No en el sentido de que el plasma generara la elocuencia. En el sentido de que solo alguien que ha atravesado el fuego y ha vuelto puede decirlas con la autoridad que tienen cuando Weissman y Glover y Koch y Hansen las dicen. No son frases de póster. Son observaciones de personas que acaban de ver el planeta desde 405.000 kilómetros. Que acaban de sobrevivir 6 minutos que podían no haber sobrevivido. Que acaban de volver a casa. Y que ahora miran el mundo de manera diferente a como lo miraban hace 10 días. Eso es lo que cambió. Hay un detalle del regreso de Christina Koch que ella eligió como el límite de su misión. No el amerizaje, no el momento en que los paracaídas se desplegaron, la pregunta de la enfermera en el buque de recuperación. Señora, ¿puedo darle un abrazo? El USS John P. Murtaugh es un buque anfibio de la Marina de los Estados Unidos. No es el tipo de buque que uno asocia con la ternura. Es acero y tecnología y procedimiento. Tiene instalaciones médicas para evaluar el estado de astronautas que acaban de pasar 10 días en el espacio. Tiene el protocolo de recuperación que los médicos de la NASA han diseñado con precisión para los primeros momentos del regreso a la gravedad. Y tiene una enfermera que, cuando Christina Koch llegó a la cubierta, le preguntó si podía darle un abrazo. No es parte del protocolo. No está en ningún manual. Es algo que una persona hace
cuando ve a otra que acaba de regresar de algo que no debería ser posible, que está en camilla no porque esté herida, sino porque su cuerpo todavía está recordando cómo funciona la gravedad, que tiene ojos de alguien que lleva 10 días viendo lo que no muchos seres humanos han visto. Koch dijo que la misión terminó en ese momento. No cuando los paracaídas se desplegaron, no cuando la cápsula tocó el agua, cuando la enfermera preguntó si podía darle un abrazo, porque ese fue el momento en que el mundo ordinario volvió. No el mundo técnico de los procedimientos y los datos y los protocolos. El mundo humano en que las personas se preguntan si pueden darse un abrazo. Un susurro antes del lanzamiento. Un abrazo después del amerizaje. Esos son los límites de lo que fue Artemis II para Christina Koch. Todo lo que ocurrió entre esos dos momentos, los 405.000 kilómetros, y el sobrevuelo lunar y los 6 minutos del plasma, está contenido entre un susurro en la oscuridad y una pregunta sobre un abrazo. Y si eso no captura lo que significa ser humano y hacer lo que hicieron, no hay descripción que lo haga mejor.